Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra invitación a la teleconferencia de hoy. La tarde de hoy nos reúne el tema que es lo nuevo que tenemos en IEPI Clínico. Nuestro facilitador es el doctor Carlos Bernal, él es pediatra y muy apoderado, muy abanderado de la causa de IEPI, acá en la ciudad de Medellín. Él va a estar acompañándonos durante unos 35 o 40 minutos con el tema. Después de esto vamos a abrir un espacio para las preguntas. Las preguntas ustedes van a tener la oportunidad de escribirlas en el área de chat y el doctor muy amablemente va a estar atento a solucionarlas. Después de estas dos actividades vamos a colocar un enlace para que ustedes registren su participación. Recuerden que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud Municipal. Sean todos bienvenidos. Los dejo con el doctor Carlos Bernal. Muy bien, buenas tardes para todos. Vamos entonces a revisar este tema de lo nuevo en IEPI 2012. Esta teleconferencia está dirigida a las personas que están haciendo el curso complementario de IEPI. Entonces, primero vamos a hacer como un recuento de cómo ha sido la historia de las adaptaciones de IEPI aquí en nuestro país. En 1999 se hizo la primera adaptación de la estrategia en Colombia, basados en unos documentos que llaman genéricos de la OMS, que estaban hechos originalmente en inglés, traducidos al español. En esa época, pues, se citó por parte de la OPS y del Ministerio de Salud a universidades, a personas que vinieran trabajando en los antiguos programas de diarreas y de infección respiratoria, con el fin de hacer una adaptación de la estrategia IEPI para el país, o del componente clínico de la estrategia IEPI, mejor dicho. Entonces, esto se hizo en 1999. En 2004 se hizo la primera revisión. Nuevamente se vio otra vez cómo estaban las cosas, qué había de nuevo, qué había para agregar y para cambiar. Lo importante, así como grande, que se hizo en esa primera revisión fue agregar el componente del recién nacido. Inicialmente en IEPI solamente se empezaba a trabajar con el niño desde una semana de nacido. Entonces, para el 2004 se incluyó todo el componente de IEPI neonatal, que ya ustedes saben lo importante que es. Y la segunda revisión se empezó a hacer en el 2009, 2010, salió pues digamos en el 2010, y para hacer esta revisión se citaron muchos pediatras de Colombia, de todas las regiones y territorios y departamentos, universidades. Fue un grupo grande que ustedes lo pueden ver en el libro, está al principio el listado de todas las personas que participaron en esto. Entonces ahí se hicieron muchos cambios, realmente hay bastantes cambios entre la revisión del 2004 y el 2010. Por ejemplo, que yo recuerde así grande, se incluyó el tema de la bronquiolitis, que es muy importante, porque la bronquiolitis es un problema que produce una morbilidad y una mortalidad muy elevada, sobre todo en los niños más pequeñitos. Se hizo un nuevo enfoque de la fiebre, se incluyó lo de la atención preconcepcional, que no estaba antes en la versión anterior de IEPI, y se hizo una revisión completa de todos los tratamientos, por ejemplo, tratando de actualizarlos a lo que se conoce, digamos, al mayor nivel de evidencia. En 2012, realmente esta revisión que empezó en el 2009 todavía no se ha acabado, todavía no se ha tenido como la última versión, a lo mejor nunca la vamos a tener, porque estas cosas como que nunca se acaban de actualizar. En el 2012 se le introdujeron algunos cambios menores
en relación a lo que se había visto en el 2010, que los vamos a mencionar ahora, que no son cambios, digamos, como grandes, como de fondo, pero se introdujeron ya los nuevos componentes de IEPI, que es lo que estamos viendo fundamentalmente en este curso de actualización en el que ustedes están participando. Entonces, vamos a mirar los cambios. Como les decía, no son cambios de fondo, pero el primer cambio fue que se hizo un cambio en el orden de los capítulos. Siempre en IEPI se había empezado con un primer capítulo de introducción y después el capítulo de evaluar al niño de 2 meses a 5 años. En este momento se cambió el orden y se puso primero el menor de 2 meses. Uno diría que eso no, es que eso es una cuestión como de forma que no tiene como mucha importancia, pero realmente la idea de poner primero el capítulo del niño menor de 2 meses también obedece como a darle la importancia que tiene el problema del recién nacido, ¿cierto? Sabemos que en Colombia más del 50% de la mortalidad de niños menores de 5 años es de recién nacidos y la mayor parte de esos niños mueren en la primera semana. Entonces IEPI quiere, digamos, como darle toda la importancia a lo que significa la atención preconcepcional, prenatal, la atención del recién nacido, la reanimación neonatal, la atención de los problemas de los niños menores de 2 meses. Por eso se cambió el orden y se puso primero. Bueno, vamos entonces a ir mirando capítulo por capítulo dónde hay cambios y dónde no hay cambios. Este es el contenido, aquí empieza el contenido del capítulo del niño menor de 2 meses. En esta parte el riesgo preconcepcional, no hay cambios. Evaluar y clasificar el riesgo durante la gestación y el parto que afectan el bienestar fetal, no tiene cambios. Determinar signos de peligro durante el parto, no hay cambios. La parte de reanimación, pues tampoco. Ustedes encontrarán algunos cambiecitos, digamos, de forma, pero en lo fundamental no hay cambios. Igual evaluar el riesgo del recién nacido, determinar la edad gestacional, evaluar y clasificar si hay enfermedad grave o infección local, evaluar y clasificar el menor de 2 meses con diarrea. Todo esto está prácticamente igual a como lo tenían ustedes en el curso que hicieron a partir del 2010. En la verificación del crecimiento y en las prácticas de alimentación hay algunos cambios que vamos a ver cuáles son. Aquí a este lado izquierdo de la pantalla ustedes tienen el cuadro de procedimientos tal como estaba en la versión del 2010. Entonces aquí se clasificaba problema severo de alimentación o peso muy bajo para la edad. Entonces realmente estaban mezclados los niños que tenían un problema severo de alimentación y los niños que tenían un peso muy bajo para la edad, que eran los menores de 2000 gramos que tenían tendencia al peso descendente o que tenían un peso para la edad por debajo de -3 o peso para la talla por debajo de -3. Aquí simplemente se separó y entonces el problema no es igual, no es lo mismo tener un peso bajo que un problema severo de alimentación, entonces se pusieron separados, ¿cierto? Pero la conducta sigue siendo la misma. Igual en los niños que tienen problema de alimentación o peso bajo para la edad también se pusieron separados, pero la conducta está, digámoslo, como compartida. Ese es un cambio pues que no es de fondo, pero es importante, porque digamos si uno está muy ortodoxo haciendo las clasificaciones, pues lo va a tener que clasificar por separado, ¿cierto? Bueno, el otro tema que se incluyó en el capítulo del menor de 2 meses fue la evaluación del desarrollo. Antes, como estaba primero el capítulo del niño de 2 meses a 5 años, lo de desarrollo estaba todo junto en el capítulo del niño de 2 meses a 5 años y no se veía por aparte el problema del desarrollo. Las clasificaciones siguen siendo las mismas, pero este cuadrito que estamos viendo aquí no existía en la versión anterior, pero vamos a tener las mismas clasificaciones que vamos a tener
en general en todos los otros niños. Cuando evaluamos el desarrollo vamos a tener una clasificación de probable retraso en el desarrollo cuando tenemos, por ejemplo, una o más ausencia de una más de las habilidades, posturas o reflejos de la edad anterior en el lactante de 1 a 2 meses, es decir, el lactante de 0 a 2 meses. Entonces, estos niños pues habrá que referirlos. Tenemos también la clasificación de riesgo de problema del desarrollo y riesgo y desarrollo normal con factores de riesgo. Esto es prácticamente como está en los otros grupos de edad, y desarrollo normal. Entonces, en este capítulo del menor de 2 meses, los cambios son muy poquitos, solamente lo que acabamos de ver de alimentación y esta parte del desarrollo. Ya empezamos con el niño de 2 meses a 5 años, que es el capítulo siguiente, el capítulo 3. Entonces, en este capítulo tenemos primero signos generales de peligro, que ustedes lo conocen: no puede tomar el pecho, ha tenido convulsiones, letárgico o inconsciente, o vomita todo. Eso sigue siendo lo mismo. Después sigue el tema de tos o dificultad para respirar. Aquí sí hay algunos cambios en la organización. Son cambios en la organización, pero importante como que los comentemos por aparte. Este es el cuadro que nosotros teníamos en la versión que ustedes estudiaron, en el curso que ustedes hicieron a partir del 2010. Aquí lo grande, lo interesante, lo nuevo fue que se incluyó la bronquiolitis. Como les decía al principio, la bronquiolitis es un problema muy importante que no estaba contemplado en IEPI, que se nos confundía con la neumonía grave. Entonces, una de las cosas importantes fue incluir la bronquiolitis. Teníamos como 2 cuadros. Un cuadro para lo que, digámoslo así, lo que tiene algún sonido distinto, que sibilancias o estridor. En otras palabras, sibilancias o estridor, y ahí estaba bronquiolitis grave, bronquiolitis, sibilancia recurrente y croup como estridor. Y este cuadrito, que es prácticamente el mismo que hemos tenido en IEPI desde el principio, desde el 99 prácticamente, tenemos esta clasificación: neumonía grave cuando hay tiraje, neumonía con aumento de la frecuencia respiratoria y tos o resfriado. Esto no ha cambiado, sigue siendo lo mismo, sigue siendo muy importante. Pero miremos qué fue lo que cambió. Así encuentran ustedes en la versión actual del 2012 el cuadro de clasificación de los problemas respiratorios que silban, que tienen ruido, digámoslo, sibilancias y estridor. Entonces, fíjense, en el anterior teníamos solamente bronquiolitis grave, y por aquí teníamos el croup, y decía clasificar la severidad del croup y tratar de acuerdo a la intensidad. Pero no teníamos, digamos, de entrada el croup grave. Entonces aquí ya tenemos 3 cosas que son graves. El croup grave, que sería el niño que tiene estridor y que tiene alguno de estos, ¿cierto? Que está somnoliento, confuso, que tiene tiraje subcostal, que está saturando mal, o que es menor de 3 meses. Un niño con croup así, tiene un croup grave. Ese niño no es para manejar ambulatoriamente, es para hospitalizar. Tenemos la misma bronquiolitis grave que ustedes estudiaron. La bronquiolitis grave, que es una clasificación tan importante: menor de 2 años, con primer episodio de sibilancias, precedido de cuadro gripal, y que tenga uno de los siguientes: tiraje, respiración rápida, apneas, que esté saturando mal, que sea menor de 3 meses o que sea menor de 6 meses y haya sido prematuro. Estos niños, bronquiolitis grave, estos niños también se deben hospitalizar. Eso está igual, eso no ha cambiado, ustedes lo conocen, y es una de las cosas que yo pienso que son avances importantes en IEPI. Lo otro que quedó incluido es sibilancia grave o sibilancia recurrente grave. Fíjense que en el anterior solamente teníamos una clasificación de sibilancia en amarillo, pero realmente nosotros tenemos pacientes asmáticos que no tienen bronquiolitis,
que tienen una sibilancia y que están graves, de manera que por eso era importante que quedara así en el cuadro. Ya después tenemos el croup en amarillo, que es el croup que tiene estridor, pero que no tiene lo que incluye el croup grave, la bronquiolitis, que es la misma que teníamos, y la sibilancia o sibilancia recurrente, pues serían como las crisis de asma, que no son consideradas graves. Entonces, es un poquito más completo el cuadro, pero pues, en el fondo el contenido sigue siendo lo mismo, porque antes teníamos, por ejemplo, otro cuadro, por allá nos mandaban a otro diagrama para el CRUP. Después tenemos la diarrea. En relación con la clasificación de la diarrea no hay cambios. La clasificación de la fiebre tampoco tiene cambios. La clasificación de la fiebre se incluyó, quedó muy bien en el 2010, como enfermedad febril de alto riesgo, de riesgo intermedio, de riesgo bajo. A mí me parece que esa clasificación es supremamente útil, porque nos permite, digamos, discriminar ese problema que los médicos tenemos siempre, y es, ¿qué hacemos con este niño que está con fiebre? ¿Le pido exámenes? ¿No lo pido exámenes? ¿Le mando antibióticos? ¿Lo hospitalizo? ¿O lo mando para la casa con acetaminofén y que vuelva a revisión? IEPI nos da una buena respuesta a ese problema y nos permite una clasificación de la fiebre, pero eso está en el curso que ustedes ya vieron desde el 2010. Lo de malaria tampoco tiene cambios importantes. En el dengue sí hay cambios. Este era el cuadro de dengue que nosotros teníamos en el 2010. Teníamos una clasificación que decía dengue con signos de alarma y dengue grave. Entonces este era un poco al revés de todo lo que teníamos en IEPI, porque fíjense que el cuadro empezaba criterios para clasificar como probable dengue y uno de los siguientes: dolor abdominal, vómitos, diarrea, en fin, etc. Entonces, ¿cuáles eran los criterios para clasificar como probable dengue? Estos que están aquí. Es decir, era un poco al revés de todo lo que es en IEPI, porque aquí usted empezaba por el cuadro de la mitad. Entonces, primero tenía que ver si el niño daba para clasificarse como probable dengue, ¿cierto? Si tiene fiebre sin causa aparente y dos o más de los siguientes: cefalea, dolor retrocular, mialgias, artralgia. Entonces, ese era probable dengue. Si tenía eso y uno de estos, entonces ya se clasificaba como dengue con signos de alarma y dengue grave. Y lo otro era una clasificación en áreas de dengue, donde no tenía esto, pues se clasificaba también como no tiene dengue. Miremos entonces cómo quedó ahora. Ahora quedó que usted entra al cuadro ya con la clasificación en la mano de probable dengue. Y nos dice así, ustedes lo van a ver en el cuadro de procedimientos: si el niño vive o visitó en los 15 días antes del inicio de los síntomas un área endémica de dengue y presenta fiebre de 39 a 40 de inicio súbito, sin foco aparente, y dos de los siguientes síntomas: cefalea, dolor retrocular, mialgias, artralgias, postración, exantema o hemograma sugestivo, tiene probable dengue. Entonces, usted entra al cuadro de dengue ya con la clasificación de probable dengue, y ese probable dengue lo va a clasificar. Y aquí se separa el dengue grave y el dengue con signos de alarma. El dengue grave es el que tiene ese cuadro que ya dijimos de probable dengue y uno de estos signos de gravedad, por ejemplo, hipotensión, o pulso rápido y fino, o ascitis, o rigidez de nuca, o convulsiones. Eso es dengue grave. Dengue grave, entonces aquí tenemos la conducta: iniciar remitir, iniciar hidratación, administrar oxígeno, tratar la fiebre y notificar de forma inmediata. Y hay otra clasificación que es dengue con signos de alarma. Este también se tiene que remitir
pero no está todavía no está en dengue grave, ¿cierto? Vómitos persistentes, disminución de la diuresis, por ejemplo, la trombocitopenia, plaquetas por menores de 100.000, o edad menor de 5 años. Esto de la edad es todo un cuento porque sobre esto hubo mucha discusión. Y había unos que estaban de acuerdo en que la edad fuera menor de 1 año, pero parece que por decisión del ministerio y eso quedó como dengue con signos de alarma, edad menor de 5 años. Aquí tenemos la conducta de estos pacientes, que también se debe hacer hospitalizada, pero es más como una conducta de extrema vigilancia, ¿cierto? Porque este niño que tiene signos de alarma fácilmente nos puede entrar en un shock, digamos. O ya, probable dengue es el niño que cumple con los criterios para clasificar como dengue, pero no llena estas características. Ese es un cambio que hubo pues en el cuadro, y en el texto también hay cambios correspondientes. Después tenemos problemas de oído, que en general no tienen cambios, problemas de garganta tampoco tienen cambios, y está lo de salud bucal. Salud bucal realmente es un tema pues nuevo en IEPI, que es nuevo para nosotros, para muchos de nosotros, pero que pretende pues como sensibilizarnos a los médicos para que le miremos la boca a los pacientes, que preguntemos, para que ayudemos a que los niños puedan tener una buena atención y una buena salud bucal. Entonces, este era el cuadro que teníamos de clasificación en el curso del 2010 que ustedes hicieron, y este es el cuadro como aparece ahora. Aquí fíjense que hay una clasificación que no estaba antes, que es celulitis facial, inflamación dolorosa con algún grado de edema facial, pues celulitis facial, esto no estaba antes. Y lo otro que no estaba antes es esta parte de enfermedad dental o gingival. Antes teníamos estomatitis y gingivitis y alto riesgo de enfermedad bucal. Son ampliaciones que le hicieron, pues digamos, los expertos, como para tratar de ser un poco más específicos, pero que en general pues no son cambios de fondo, ¿cierto? Bueno, después tenemos la clasificación del crecimiento, la evaluación del crecimiento. Aquí sí hay unos cambios en los cuadros. Este era el cuadro que nosotros teníamos en el 2010. Desnutrición grave, sigue siendo la misma desnutrición grave, que es emaciación visible o edemas, o peso para la talla por debajo de -3 desviaciones estándar, es decir, desnutrición aguda severa. Esos pacientes sabemos que se deben hospitalizar, que se deben remitir, que hay un protocolo, el capítulo de tratamiento está bien explicadito, todo el tratamiento del niño con desnutrición grave. Teníamos una segunda clasificación que era problema del crecimiento, y dentro de esto quedaban incluidos todos los niños que estaban entre -1 y -2 desviaciones estándar, y entre -2 y -3, es decir, los que llamamos con riesgo de problema del crecimiento y los que son desnutridos. Pero en el mismo cuadro, los que estaban entre -2 y -3, problema del crecimiento, y los que estaban entre -1 y -2, por aquí, riesgo de problema del crecimiento. Teníamos por aquí metidos en el mismo cuadro a los niños obesos y a los niños con sobrepeso. Esto cambió un poquito para hacerlo como más claro, me parece a mí. Hay un cuadrito aparte para los niños con obesidad y sobrepeso, pero siguen siendo los mismos, con obeso, índice de masa corporal por encima de +2, o peso para la talla por encima de +2, y sobrepeso entre -1 y -2, y la conducta sigue siendo la misma que teníamos en el otro cuadro. Y el resto quedó clasificado así.
aquí nos desapareció el problema, el término problema de crecimiento, que antes teníamos problema de crecimiento y ahora lo llamamos de pronto como un poco más por su nombre, será desnutrición. Entonces tenemos la desnutrición grave, fundamentalmente no cambia, aunque aquí le agregaron, fíjense, peso para la edad por debajo de -3 en los menores de 2 años, que en el cuadro anterior solo teníamos peso para la talla por debajo de -3. Pero bueno, ahora le agregaron esto, pero la conducta sigue siendo la misma, el protocolo sigue siendo el mismo, se insiste en estos niños que se debe descartar infección por VIH, que creo que antes no estaba ahí. Y aquí tenemos desnutrición. Consideramos desnutrición todos los niños que están entre -2 y -3. Entre -2 y -3 de peso para la talla, de peso para la edad, o por debajo de -2 de talla para la edad. Eso es desnutrición. Pues, y son distintas. Esta sería desnutrición aguda, esta sería lo que llaman desnutrición global y esto sería desnutrición crónica. La conducta sigue siendo básicamente la misma. Estos niños habría que referirlos a la consulta de pediatría y de nutrición, darles los suplementos de vitamina A, administrar zinc y micronutrientes, dar el mismo albendazol que le damos a todos los niños, referir a un programa de recuperación nutricional, prácticamente lo que estaba en el cuadro anterior como problema del crecimiento, y aquí se llama desnutrición. Y lo que estaba como riesgo de problema del crecimiento, se clasifica como riesgo de desnutrición. Estos son los niños que yo siempre digo que nosotros no sabemos si son desnutridos o no. Los que están entre -1 y -2, puede que sean un poquito desnutridos o puede que sean chiquitos y flacos. Para eso están los médicos, para que miren a ver qué es lo que pasa, si esos niños de pronto es que son normales, pero entonces tenemos que conocer muy bien la historia, tenemos que conocer la alimentación, tenemos que examinar el niño, tenemos que saber de la familia, de la seguridad alimentaria y tenemos que hacerle seguimiento. Pero este es un grupo muy interesante y es un grupo muy grande, porque niños con desnutrición, pues sabemos que desnutrición crónica es la que más hay, 13%, pero con riesgo de desnutrición crónica, con seguridad puede estar el 30%, de manera que este es un grupo interesante. Y ya los otros son los de adecuado estado nutricional. Entonces esos fueron los cambios en la evaluación del estado nutricional. El tema del maltrato tiene las mismas clasificaciones, no tiene cambios. Y en el desarrollo pues hay unos cambiecitos que no son importantes. Pues aquí teníamos sospecha de retraso en el desarrollo, aquí probable problema del desarrollo, pero básicamente es lo mismo. Y estos que estaban separados, riesgo de problema del desarrollo y desarrollo normal con factores de riesgo, que estaban juntos, se pusieron separados, pero la conducta es básicamente la misma. Entonces ustedes ven que los cambios realmente son, como les he dicho, más cambios de forma que cambios importantes. En el capítulo 4, que es determinar tratamiento, que es el capítulo que trae, por ejemplo, todo lo de refiera, que antes lo llamábamos estable, ahora lo llamamos refiera, ese capítulo no tiene cambios, es fundamentalmente igual. El capítulo de tratamiento tiene algunos cambios. Yo creo que vale la pena que ustedes le den una leída completa en el libro, porque toda la parte de atención preconcepcional y de atención prenatal se amplió mucho y tengo entendido que todavía está como en revisión. Es decir, la idea, lo que se tiene con esto a la larga es que esto quede completamente integrado con la atención prenatal, con la consulta prenatal, que no sea una cosa si se ve desde el punto de vista de AIEP y otra cosa si se ve desde el punto de vista de la clasificación que ustedes manejan en la consulta prenatal,
Entonces, esto se amplió inclusive con muchos tratamientos para la embarazada, aspirina, en fin, unas cosas que ustedes conocen mejor que nosotros como médicos que atienden embarazadas que nosotros como pediatras. La parte de referente a los cuidados del recién nacido también se amplió mucho, de manera que este capítulo vale la pena. Y hubo algunos cambios, y los cambios que tuvimos en la clasificación de tos o resfriado, de respiratorio, entonces el orden cambió, el orden del capítulo, pero el contenido sigue siendo muy parecido. Bueno, después tenemos finalmente, o casi finalmente, el capítulo de aconsejar a la madre o al acompañante, el capítulo 6. Este capítulo cambió completamente en la parte referente a la alimentación. El texto es otro. No quiere decir que el texto anterior sea malo, pero este es distinto. Ahí lo que hace muchas veces es que toma los textos, digamos, de las publicaciones de la OMS. Entonces, como tienen la propiedad de todos esos textos, entonces se incorpora ese texto. Entonces, todo lo de alimentación complementaria está muy actualizado de acuerdo con las últimas recomendaciones. Maravilloso me parece a mí porque ya volvemos otra vez como a una cierta libertad en la alimentación complementaria, donde los niños después de los 6 meses se les empieza a dar casi que de todo, y eso me parece muy bueno, sin tanto misterio. Entonces les recomiendo que le den una leída con calma al capítulo 6 de aconsejar a la madre o al acompañante. Bueno, y el capítulo 7 que se me pasó por aquí es el capítulo de la consulta y revisión, que fundamentalmente no tiene ningún cambio. Lo que hay de nuevo son estos nuevos componentes, que es lo que estamos viendo fundamentalmente en el curso que empezamos la semana pasada. Los nuevos componentes son estos que ustedes tienen aquí: epilepsia, tuberculosis, diagnóstico temprano de cáncer, VIH-Sida y detección y control de la diabetes en la niñez. Realmente estos nuevos componentes, pues hay unos que son realmente altamente prevalentes, como por ejemplo la tuberculosis, otros que son menos prevalentes como la diabetes, pero el objetivo de estos componentes es fundamentalmente hacer un diagnóstico oportuno, adecuado, iniciar un tratamiento correcto y remitir a donde hay que remitir. Entonces, pues ustedes ya deben haberse empezado a estudiar estos capítulos, si no, pues no sé para cuándo lo van a dejar, pero yo creo que ya deben ir muy adelante en el estudio. Pero por ejemplo, el capítulo de epilepsia nos permite saber clasificar las crisis como crisis generalizadas, crisis focales, crisis de ausencias, estatus epiléptico o problema neurológico grave. Y los tratamientos está muy bien. El capítulo de tuberculosis a mí me parece muy bueno y está pues de acuerdo con todo esto está de acuerdo con todas las normas. Este capítulo lo escribieron los neurólogos infantiles, ¿cierto?, de Medellín, de Bogotá. Lo revisaron hasta la saciedad, de manera que está muy bueno, y es para saber cuándo se remite. El capítulo de tuberculosis tiene unas clasificaciones muy útiles, unas conductas muy claras, de acuerdo a lo que está establecido por las normas de tratamiento de la tuberculosis. El capítulo de cáncer nos da como un repasito sobre los tipos de los cánceres pues, que uno encuentra en los niños y en los adolescentes, porque esto se va también en los adolescentes. Pero el objetivo grande, y lo repite en todo el capítulo, es el diagnóstico temprano, ¿cierto? Porque muchas veces llegan los niños con diagnósticos tardíos de cáncer y resulta que estaban consultando desde hace tiempo porque
estaba muy pálido porque le dolían las piernas o porque estaba febril, en fin, y resulta que lo que tenían era una leucemia por ahí. Entonces, es como que nos sensibilicemos a buscar el cáncer y a mirarlo. El capítulo de VIH-Sida es un capítulo un poquito complejo, me parece a mí, porque ustedes saben que el tratamiento del SIDA tiene muchos medicamentos, muchos esquemas, muchas combinaciones de medicamentos. Pero yo pienso que lo más importante aquí es también, lo más importante siempre es la prevención de la transmisión vertical. Eso es lo que todos los médicos tenemos que tener en la cabeza, la prevención de la transmisión vertical del SIDA, que va muy de la mano con lo que ustedes trabajan también muy bien de sífilis congénita. Entonces, eso tiene que estar ahí. Y lo otro es el diagnóstico. Entonces también nos explican las pruebas diagnósticas, cuándo es, cuándo no es, cuándo es que tiene los anticuerpos todavía de la mamá, cuándo ya sí se considera que el niño es el que está infectado, y el tratamiento. Pues hay bastante información sobre los medicamentos, los efectos secundarios y todo eso. Generalmente no es uno el que hace ese tratamiento, pero es importante que lo conozcan. Y el capítulo de diabetes incluye también la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, está muy dirigido también a que nos sensibilicemos en relación a la relación de diabetes con obesidad. Sabemos que la obesidad es como la epidemia que se nos viene encima, entonces también va como en ese sentido, ¿cierto? Y que hay pues sus esquemas de tratamiento. Por ahí hay unas cositas que por ejemplo en la infusión de insulina recomiendan que agregarle 1 centímetro de bicarbonato a eso. No sabemos eso bien como de dónde salió, pero no es una cosa de fondo. La cuestión es que nosotros somos una sociedad en la que estamos viviendo como una transición también epidemiológica, ¿cierto? En la medida en que las condiciones mejoran, pues la mortalidad por las dos causas que eran las causas principales antes, las diarreas y las neumonías, pues ha disminuido. En este momento pues tenemos como primera causa de mortalidad la mortalidad neonatal, pero también estos otros problemas que siempre han estado ahí se vuelven más visibles. Entonces por eso ahí EPI quiere como se ocupa también de estos nuevos componentes y los incorporó, ¿cierto? Asimismo seguramente se incorporarán otras cosas, ¿cierto? Hay cosas, algunos aspectos, por ejemplo, de dermatología, que son tan prevalentes, tan comunes, que no están todavía en IEPI, las alergias tampoco, y toda la parte de trauma, ¿cierto? De trauma, intoxicaciones, todo lo que es de urgencias, también se podría llegar a incorporar. Esto es como lo que hay de nuevo, realmente los cambios que hay de la versión anterior, que este curso está dirigido a personas que hicieron el curso a partir del 2010, ¿cierto? Y este es como un cursito remedial, como para agregar lo que no estaba en la del 2010. Entonces aquí vimos los cambios en el curso grande, que no son cambios de fondo, y vemos los nuevos componentes. Ustedes tienen el libro en su última versión, todavía seguramente van a seguir saliendo nuevas versiones, porque como les digo, yo creo que eso nunca se va a acabar. Tienen el cuadro de procedimientos, el cuadro de procedimientos ya está disponible en las librerías, se consigue, lo venden, en todas las librerías donde venden libros médicos está disponible el cuadro de procedimientos, muy bien presentadito, muy bien editado, en un papel fino y barato. También lo venden en la Sociedad de Pediatría y en el Hospital San Vicente, en la fotocopiadora del Hospital San Vicente, lo venden, y ya es pues publicado con
aprobación y todo del Ministerio de Salud, que toda la vida hemos tenido el problema de que no se consiguen los libros y el cuadro de procedimientos. Entonces ya ustedes lo tienen en el medio magnético y lo pueden conseguir también en físico. Y ahí vamos con AIEP, ahí vamos progresando poco a poco. Afortunadamente pues ahora se cuenta con el apoyo y el interés y todo el interés de la Secretaría de Salud Municipal de poner a funcionar pues AIEP Informa en Medellín. Y esto era pues fundamentalmente lo que tenía para decirles. Ya seguimos con el curso y espero que empiecen o continúen pues mandando todos sus ejercicios y todo, y ahí estaremos en comunicación. Si tienen preguntas en este momento, las pueden hacer por el chat. Y ahorita con Alonso hacemos para que ustedes puedan registrar la participación en esta charla. Entonces está abierto pues el espacio para las preguntas o comentarios. Bueno, por aquí Carmen Clavijo dijo que gracias. Con mucho gusto, Carmen. Con mucho gusto. Ah, Carmen, nada menos que la doctora Carmen Clavijo. Elena Vallejo dice que muchas gracias, que todo muy claro. Vea, estamos aquí con estas alumnas tan destacadas. Bueno, pero parece que está todo como claro, no parece que haya como preguntas, o muy oscuro, No, ahí tienen el libro, léanlo, aprovechenlo, disfruten lo que es muy bueno. ¿Cómo? El manual de procedimientos está en el curso. Sí. Para las personas que no trabajamos en instituciones de la ciudad de Medellín, ¿cómo podemos acceder al contenido del libro? Pues el libro se monta en los cursos, ¿cierto? En los cursos, el libro... Pero podemos montarlo aparte en la página web, para que los pequeños no puedan acceder. Sí. Pues aquí me está diciendo Alonso que se puede montar en una página aparte, en Nacer, pues de todas maneras, en la página de Nacer, para que todo el mundo pueda acceder a él, ¿cierto? La idea es que esto es material que le pueda llegar a todo el mundo. Yo no sé si entonces dice Alonso que vamos a recibir la sugerencia y que lo vamos a poner en la página, para que todo el mundo lo pueda consultar. Muy bien. Sería muy bueno acceder al libro desde la Secretaría de Salud de Bogotá. Sería muy bueno acceder al libro desde la Secretaría de Salud de Bogotá. Pues sí. Sí, sí, sería muy bueno. Pero quien hace el comentario es de allá de la Secretaría de Salud. Pues él, a ver, aquí. Aquí hay una
comentario de Silvia. Dice: gracias doctor, excelente su ubicación. Me preocupan los módulos nuevos porque algunos comentan que se ha medicalizado y complejizado cada vez más. Esto hace que por lo menos los profesionales de enfermería requieran un acercamiento diferente a la estrategia, al igual que otros profesionales. De todas maneras, muchas gracias. Usted lo hace parecer sencillo. Bueno. Y Carmen dice que quedó todo muy claro, gracias. ¿Va a haber alguna otra teleconferencia sobre temas específicos? En este curso no tenemos más teleconferencias. Este curso es primera vez que lo hacemos, pues este curso de, digamos, remedial para completar el otro, pero no se tiene planeado más teleconferencias. Yo creo que el comentario de Silvia es que realmente este IEPI clínico es un IEPI muy dirigido para la persona que hace la atención del paciente, el que ve el paciente, el que lo atiende, el que atiende la consulta, y resuelve, es decir, el médico. Entonces, poco a poco IEPI se ha ido volviendo más complejo, hay más información, hay más evidencia de las cosas, entonces se ha ido volviendo más complejo. Y por eso, en algunos cursos, por ejemplo, para este curso de IEPI, para auxiliares de enfermería, que antes fueron muchas las auxiliares de enfermería que hicieron el curso de IEPI, no es adecuado porque este es un curso médico para los que van a recetar, los que van a formular, los que van a atender los pacientes en la consulta. En este momento, NACER está haciendo un curso de IEPI para personal no médico, que está diseñado pues especialmente para enfermería, para auxiliares de enfermería, y que es el mismo sentido, tiene el mismo sentido de IEPI que es la integralidad. Es decir, el contenido en IEPI puede cambiar siempre porque todo va cambiando, pero lo que tiene importante IEPI es la integralidad, y es decir, que no miramos un pedacito, sino que miramos completo el paciente cada vez que tenemos contacto con él. Entonces, sí, es un poco más complejo, y estos componentes, pues alguien puede decir, por ejemplo, que la diabetes no es una enfermedad prevalente, pero qué tan bueno que el médico que está en un primer nivel sepa cómo clasificar a un paciente con diabetes y cómo remitir, o el médico que está atendiendo un paciente que tiene unas convulsiones y que lo va a remitir, y que quién sabe cuándo lo va a ver el neurólogo, lo pueda enfocar correctamente y lo pueda mandar con su tratamiento adecuado. Esa es como la idea. Bueno, entonces espero pues que les sirva pues esto que comentamos, y para los que están en el curso pues ahí nos seguimos comunicando. IEPI se va volviendo como una pasión, de manera que ahí estamos. De todas maneras, muchas gracias, y los dejo con Alonso para que les explique cómo van a hacer para registrar la participación en la teleconferencia. Doctor Bernal, muchas gracias por su conferencia. En este momento, en el área de chat, acabo de colocar un enlace donde ustedes pueden registrar su participación. Simplemente le dan clic al enlace, ese enlace los va a llevar a un formulario electrónico. Allí van a registrar sus datos. Si haciendo clic no los lleva al formulario, por favor copien el enlace completo y lo pegan en su navegador. Allí hay dos espacios, hay muchos espacios, los nombres, los apellidos, la institución, la ciudad. Nos interesan mucho dos campos. Uno es sobre observaciones sobre esta teleconferencia,
y otro sobre recomendaciones. Si nos lo diligencian, estamos muy atentos a recibir cada uno de sus aportes. Después de registrar su asistencia, los invito a que abandonen la sala, la teleconferencia, y eso es todo por hoy. Que tengan una feliz tarde para todos y gracias por atender nuestra invitación.